Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Hoy va a ser el último video del 2025 y la verdad que nada, me gustaría que hoy repasemos una de las mejores cosas que nos dejó en el fútbol, siendo que por ahí había equipos que ganaron su primer título, jugadores que pudieron romper su mala racha. Y nada, dentro de todo, también algo que me olvidé de decir, espero que hayan pasado muy bien la Navidad y estamos nada más que ahora de que ya sea el último día del 2025, así que para no hacerla más larga, comencemos. Bueno, en primer lugar, me gustaría empezar con Harry Kane. Como ya sabemos que el inglés es uno de los mejores delanteros del mundo, siendo también que en estos últimos tiempos no ha podido ganar ni un título. Y cuando nos ponemos a ver sus estadísticas, todo el mundo se pregunta cómo puede ser que uno de los mejores 9 que hay en la historia no pudo ganar ni siquiera ni un título, aunque sea en un partido amistoso. La curiosidad del delantero inglés es que, con su trayectoria y tantos reconocimientos individuales, no había podido ser campeón en ningún lado. Harry Kane tuvo un pasado en el Leyton Orient, donde se formó Millwall, Norwich City y también el Leicester. Después jugó 10 temporadas en el Tottenham, hasta recalar en el Bayern, pero también tuvo en realidad un largo pasaje por el seleccionado inglés. Con los Spurs, su club fue donde más sufrió. Perdió una final de Champions League en la temporada 2018-19 ante Liverpool y dos copas de la Liga, una en 2015 ante Chelsea y otra en 2021 ante Manchester City. Pero con Inglaterra sería el peor registro. Perdió dos finales de Eurocopa consecutivas con el equipo inglés, capitaneando por él, en la 2020 ante Italia y encima en Wembley, y también en 2024 frente a España. Por si fuera poco, apenas llegado al territorio alemán, Bayern perdió la Supercopa alemana ante Leipzig y pareciera que el maleficio de Kane seguirá. Pero finalmente se cortó un domingo, siendo que tenía que depender del partido del Bayer Leverkusen, que con un empate consolidó para que el Bayern Múnich se consagre campeón de la Bundesliga. Y más allá del título, quien festejó y mucho la obtención fue Harry Kane, quien a sus 31 años consiguió el primer título de su carrera profesional. El empate del Bayer Leverkusen, como lo veníamos diciendo, con Friburgo terminó sellando matemáticamente el campeonato del fútbol alemán para unos bávaros, a los que apenas un día atrás se les había escurrido de las manos el festejo. Luego de haber salido campeón de la Bundesliga, después tendría que disputar una final más de la Supercopa Alemania, contra el Stuttgart, quien de la mano de Harry Kane y Luis Díaz se pudieron consagrar campeón, y asimismo el delantero inglés lograra levantar su segundo título consecutivo a nivel profesional. Ahora me gustaría hablar de Cristian Cuti Romero, un jugador como ya sabemos que es una pieza clave en la selección argentina de la mano de Lionel Scaloni, que tuvo dentro de todo muy buenos rendimientos en la selección argentina, pero que también a nivel de club nunca ha podido obtener un título, porque como nosotros mismos sabemos, el cordobés no había podido festejar en sus inicios estando en Belgrano, mucho menos su paso por Genoa, y pese a realizar buenas campañas tampoco lo consiguió con el Atalanta. Todo lo contrario pasó con el Biceleste, donde no paró de acumular éxito desde su debut en junio del 2021. Copa América 2021. El defensor tuvo un torneo brillante de su rendimiento, pero muy lejos de ser ideal desde lo físico, se perdió el 1-1 ante Chile por estar finalizando su recuperación por un problema muscular y no pudo debutar en el 1-0 a favor ante Uruguay, donde jugó los 90 minutos. Ese resultado se repitió ante Paraguay y también logró estar en el campo todo el encuentro. Los problemas regresaron durante los tres siguientes partidos. No pudo enfrentar a Bolivia, Ecuador ni Colombia. Reapareció nada más y nada menos en la final, donde nuevamente el equipo de Lionel Scaloni sostuvo el cero en su arco con el Cuti en cancha. Finalísima 2022. El día en que la escaloneta dio una clase de fútbol en Wembley, Cuti Romero estuvo sin dudas a la altura del nivel mostrando por su equipo. Italia no logró llevar demasiado peligro al arco del Dibu Martínez, y tanto él como Nicolás Otamendi fueron parte fundamental. Disputó 85 minutos y salió cuando el partido ya estaba 2-0. En el Mundial 2022, sin lugares a dudas que es el máximo logro de la carrera del Cuti,
Si bien el equipo comenzó con algunas dudas ante Arabia Saudita, donde fue titular y salió a los 14 del segundo tiempo, su ingreso a falta de 20. Para el final ante México le dio solidez a la defensa y desde ahí fue titular indiscutido. Solo fue reemplazado a los 78 minutos en el encuentro ante Países Bajos, cuando estaba amonestado con solo 24 años, y también su firmeza y personalidad. Romero fue una de las piezas clave de una selección que quedará en la historia. La Copa América 2024. Ya como una de las figuras del equipo, Romero estuvo desde el arranque en las dos primeras victorias argentinas frente a Canadá por 2-0 y Chile 1-0. Descansó ante Perú en el 2-0 y volvió en cuartos de final frente a Ecuador. También fue titular frente a Canadá y contra Colombia, cuando sumó una nueva estrella con la albiceleste. Eurocopa League 2025. Romero fue clave en el camino de los londinenses. En la semifinal de vuelta ante Bodo Glimt ganaba 2-0 en Londres, que el global terminaría quedando 5-1. El zaguero lideró al equipo como capitán. Fue determinante en defensa y participó activamente en la jugada del primer gol, ganando en el área para que Dominic Solanke abriera el marcador. Su actuación reafirma el rol que asumió esta temporada, el de líder natural de un Tottenham que volvió a hacer historia. En la final no solo sostuvo el 0 en su arco, sino que su influencia se volvió marcada desde el carácter. El Cuti tuvo reiterados cruces con Harry Maguire, uno de los emblemas del Manchester United, a quien le ganó varios duelos cuando el defensor decidió posicionarse como delantero para buscar el empate de manera agónica. De esta manera, el Cuti Romero pudo lograr ganar su primer título a nivel de club, también dentro de todo siendo una figura clave como los venimos mencionando. El otro caso sería Rodrigo de Paul. Como ya sabemos, es un jugador que en la selección argentina también en el mediocampo estuvo siendo bastante clave, hasta se ganaría ser titular indiscutible. Pero Rodrigo de Paul también le pasó lo mismo que al Cuti Romero, que a nivel de club nunca logró levantar un título. En la selección argentina ganó 4 títulos, si mal no estoy recordando, que fue la Copa América 2021, la finalísima, después gana el Mundial y la Copa América 2024. Como ya sabemos, tuvo sus inicios en Racing Club, después se va a préstamo al Valencia, vuelve a Racing, después lo compra el Udinese Calcio, se termina yendo de ahí al Atlético de Madrid, el cual estuvo 3 temporadas, pero después de eso empieza a bajar el nivel y el Cholo Simeone ya no lo tendría en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Le llega una oferta del Inter Miami y él mismo decide dentro de todo firmar el contrato que tenía el acuerdo. Allí Rodrigo de Paul junto a Messi tenía que jugar la final de la MLS contra el Vancouver de Canadá. Acá el partido también fue, digamos, bastante parejo, pero también hay que reconocer que el Inter Miami fue muy superior al equipo canadiense y De Paul terminaría marcando un gol con Lionel Messi. Y de esta manera, Rodrigo mismo lograría alcanzar su primer título a nivel de clubes. Y por último, el otro jugador que logró cortar su mala racha con los títulos fue Heung-min Son. Heung-min Son, como ya sabemos, que es un delantero coreano que juega muy bien por extremo izquierdo, que con su selección tampoco tuvo tanto éxito, digamos, porque Corea, que va a los mundiales, se topa con una selección más fuerte y después termina quedándose eliminada, siendo en octavos o cuartos de final. A los 16 años de edad fichó por el Hamburgo, digamos que es para que él juegue en la reserva, y en el año 2010 pega el salto a la Bundesliga con el primer equipo. Tras 3 temporadas en el conjunto, el 13 de junio de 2013 se oficializó su fichaje por el Bayer Leverkusen. 28 de agosto de 2015 se hizo oficial su fichaje por el Tottenham. El 5 de noviembre del 2017, enfrentando al Crystal Palace, anota su primer gol, 20 en la Premier League, y se convirtió en el máximo goleador de origen asiático de esa liga. Después había jugado su primera final de Champions con el Tottenham, que fue en la temporada 2019, frente a Liverpool, el cual terminó perdiendo 2-0. Después, en el año 2025, el Tottenham realiza una buena campaña en la Europa League, derrotando, digamos, nada más ni nada menos que al Manchester United en la final. Y de esta manera, el coreano logró alcanzar su primer título internacional a nivel de club, y ahora jugando en la MLS con un buen paso. Ahora empecemos a hablar un poco de los clubes. El Paris Saint-Germain.
Bueno, como ya sabemos, el equipo francés estuvo disputando todos los años Champions League, pero empezaba a fracasar tras años por otro, y después, en 2020, jugaría su primera final de Champions League frente al Bayern Múnich. Fue un año de pandemia, pero después terminaría perdiendo 1-0 con gol de Kingsley Coman. Después, en la temporada 2021, se queda eliminado en la semifinal contra el Manchester City. Después, en la temporada 2022, terminaría siendo eliminado esta vez en octavo de final frente al Real Madrid. Después, en la temporada 2023, se queda eliminado una vez más en octavos frente al Bayern Múnich. Y en la temporada 2024 se termina quedando eliminado, pero esta vez llegando a una semifinal contra el Borussia Dortmund, perdiendo tanto en la ida y en la vuelta por 1-0. En el año 2025, cuando el formato de Champions se cambia y lo hacen como una liga, siendo todos contra todos, acá el PSG lo empieza a repuntar en cada partido. En la final se termina enfrentando frente al Inter Milán, donde el PSG terminó aplastándolo por 5-0, de la mano de Hakimi, doblete de Doué, después Kvaratskhelia y Seny Mayulu terminaría sentenciando el 5-0. Después de esto, el PSG llegaría a la final del Mundial de Clubes, el cual se terminaría comiendo un baile de 3-0 frente al Chelsea. Después le toca jugar la final de la Supercopa Europea, que es frente al Tottenham, campeón de la Europa League. Acá la verdad que el PSG lo empezaba perdiendo 2-0, después lo empatan y en tanda de penales termina derrotando al equipo inglés. Después le toca jugar la final de la Copa Intercontinental contra Flamengo, que terminaría 1-1, y después en tanda de penales terminaría ganando 2-1 y así lograría quedar entre lo más grande de la historia del fútbol, el equipo francés. Después en España, el Barcelona este año había conseguido 3 títulos y el Real Madrid no ganó ninguno. Y es que asimismo, después cuando tuvieron un cambio de técnico que llega Xabi Alonso, malo refuerzo por Mastantuono, dentro de todo el equipo español no ha podido avanzar en nada. Y ahora mismo está, digamos, en un medio de quilombo, por así decirlo, porque ya quieren que Xabi Alonso se vaya, que Mastantuono le den a préstamo porque pagaron 45 millones de dólares y dentro de todo no está funcionando en el equipo. El Barcelona este año ha podido llegar a repuntar todo, siendo que también estuvo a nada de jugar la final de la Champions, pero un gol agónico lo terminan, digamos, ya sentenciando y dejándolo afuera. Y ahora hay que ver cómo se va a venir el Barça para la temporada 2026. Y para ir cerrando el video, me gustaría hablar de 2 equipos argentinos, Talleres y Platense. Como sabemos bien, el equipo cordobés había sumado su primer título hace un montón de años, que fue la Copa Conmebol en el año 1999. Después de todo esto, el equipo había perdido la categoría, después vuelve a ascender y en estos últimos años había quedado puntero en la tabla anual, pero estuvo a nada de quedarse, aunque sea con el torneo local, siendo que se lo había repuntado Vélez y esta vez después se lo termina haciendo de la misma manera Estudiantes. En febrero del 2025, el equipo cordobés se enfrenta a River Plate en una final de la Supercopa Internacional, que es el mejor de la tabla anual con el campeón de la Supercopa Argentina, el mejor de promedios. Acá el partido en el primer y segundo tiempo fue al tiempo extra, que fue medio, digamos, aburrido porque ninguno de los dos sacaron ventaja, pero en tanda de penales Talleres logró derrotar a River y asimismo podía sumar su segunda estrella. Después vamos un poco más con Platense. Platense, que es un equipo argentino que hace poco ascendió a la primera división, había llegado a jugar la final de la Liga Argentina, digamos, en 2023, si mal no recuerdo, que lo terminó perdiendo 1-0 contra, si mal recuerdo, creo que era, no me estoy acordando, Rosario Central. Y en el 2025, cuando la liga profesional empieza con un formato, siendo que estaban los playoffs, el equipo platense tuvo que recorrer varios caminos que fueron difíciles. Fue sexto en la zona B, con 23 puntos en 16 fechas. Y después, como ya lo veníamos diciendo, lo elimina a River, después termina eliminando a San Lorenzo en el nuevo gasómetro,
y a falta de un pasito se termina jugando la final contra Huracán, que lo termina ganando 1-0. Y de esta manera el equipo del Calamar logró ganar su primer título en toda su historia. Antes de que cierre el video, también no me olvido de mencionar lo que logró el Chelsea en este año, siendo campeón de la Europa League y después del Mundial de Clubes, que hacía bastante años que no ganó nada, y recordar que la última vez que ellos salieron campeón, digamos, de todo fue en el año 2021, que era campeón de Champions League y después campeón de la Supercopa Eurocopa. Y también otra vez que me olvidé de mencionar es el Mundial de Clubes. Así que nada, gente, me despido con este video. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar, compartir. Les deseo una feliz fiesta y que el 2026 los espere con mucho éxito a todos. Nos vemos.